Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, buenas tardes aquí porque yo estoy en España, estoy en Madrid concretamente. Mi nombre es Álvaro Ita, yo soy director de operaciones e innovación de Golden Ring, que somos una agencia especializada en el tercer sector, en el sector social. Trabajamos tanto en Estados Unidos como en España y en diversos países de Latinoamérica. Y hoy venimos a hablar sobre el metaverso, explorar el metaverso para la recaudación de fondos. Espero que os parezca interesante y para cualquier cosa, aunque luego os dejaré de nuevo mi contacto, me podéis buscar en LinkedIn como Álvaro Ita. Empezamos. Una de las primeras cosas que vamos a... Perdonar, que le toqué con el ratón. Sí, una de las primeras cosas es saber en qué punto estamos, ¿no? Voy a hacer una breve introducción sobre lo que es lo que sería el metaverso para luego entrar en el caso más concreto de nuestro caso. Voy a hacer unas simples pinceladas, ¿vale? Estamos hablando de la web 3.0. Habréis oído bastante últimamente hablar de la web 3.0, pero primero tenemos que saber qué es la web 1.0 y la 2.0, ¿no? Para saber que estamos en la web 3.0, que nos empieza a sonar ahora y no sabemos de dónde venimos casi, ¿no? A principios de los años 90 empezábamos con la aparición de Internet, con páginas web muy básicas, con envío de mails también muy básicos, ¿no? Porque era la infraestructura que teníamos. Luego, a partir del año 2000, surgieron pues, herramientas en las que los usuarios interactuábamos unos con otros, ¿no? Lo que venimos a llamar generalmente las redes sociales, ¿no? La aparición tanto de Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, ¿no? Y otras muchas plataformas, lógicamente, en la que una de las principales cosas y de la que ahora nos quejamos mucho es que aportábamos muchos datos, ¿no? Estas empresas saben en todo momento dónde estamos, qué hacemos y qué queremos, ¿no? Y ahora hemos llegado al punto de la web 3.0, estamos hablando de una web descentralizada, en teoría, más segura y más privada, ¿no? Y ahí es donde entran conceptos como blockchain, como las criptomonedas, como los wallets, como los NFTs o el metaverso, que es lo que venimos a hablar hoy sobre él, ¿no? Si hablamos de metaverso, a muchas personas os vendrá a la cabeza pues videojuegos, ¿no? Videojuegos que aparecieron pues hace ya alrededor de unos 20 años, ¿no? Como pueden ser los Sims o el Second Life, o más actuales como pueden ser Roblox o Minecraft, ¿no? Eso es lo que uno podemos pensar, por lo que hemos visto, las imágenes que hemos podido ver, pues, esto ya estaba inventado, ¿no? Pero bueno, según la definición, aunque hay mucha definición de lo que sería el concepto de metaverso, ¿no? Una definición muy sencilla y que nos sitúa mucho es que es un mundo paralelo virtual, ¿no? Un mundo, nosotros tenemos el mundo físico, me iréis a hablar del mundo físico y me iréis a hablar del mundo digital, inmersivo, ¿no? Y con respecto a estos videojuegos que comentábamos, continuando con la definición en la que podemos hablar que es un entorno donde las personas interactúan de manera social, en estos videojuegos ya lo hacía, pero aquí entra un matiz bastante importante, que es la parte económica. Vamos a poder intercambiar servicios, intercambiar productos, ¿no? Que esto nos lo da principalmente la seguridad de la tecnología blockchain, ¿no? Que no voy a entrar en detalles, pero bueno, es principalmente el matiz, ¿no? Frente a estos juegos. Y algunas keywords que a mí me gusta nombrar cuando estamos hablando de metaverso es inmersivo. Y aquí también me paro un segundito. No pensemos en el metaverso como me pongo las gafas de realidad virtual y estoy en el metaverso. No. Pensemos que también hay plataformas del metaverso a las que accedemos desde nuestros ordenadores, nuestras computadoras o desde nuestros dispositivos móviles. O sea, no pensemos que el metaverso tiene que ser sí o sí con gafas de realidad virtual y si no tengo gafas de realidad virtual estoy fuera. No es así. Lógicamente hay metaversos en los que puedes acceder con las gafas de realidad virtual. Permanente, porque nosotros nos salimos y siguen pasando cosas, ¿no? Eso está en continua evolución, ¿no? Como si estamos en nuestra casa y cuando salimos a la calle pasan cosas. Volvemos a nuestra casa y sigue el mundo en movimiento, ¿no? Es colectivo, ¿no? Porque lo generan muchas personas, esa descentralización que hablábamos antes, que tampoco me da para a detallar, pues lo estamos creando las personas, interdimensional, porque
vamos a pensar que el metaverso está ahí, es una realidad inmersiva, pero también va a confluir y va a apoyarse, y lo veréis también en el caso que vamos a hablar hoy, de la web 2.0, como la conocemos hasta ahora, incluso de acciones offline, acciones físicas, ¿no? Y luego, pues, avatares, lógicamente, que es una de las primeras cosas que nos viene a la mente, ¿no? Cuando hablamos del metaverso, y de esa economía, ¿no? Esa pata económica que hablábamos, que es muy importante, ¿no? Se van a generar empleos, se va a generar empleos incluso que no conocemos, igual que hace años no existía el community manager y ahora ya lo tenemos integrado en nuestro día a día. En el metaverso se van a generar empleos que ahora mismo ni estamos pensando en ellos, ¿no? ¿Y quién ha hecho famoso esto? Pues lógicamente a finales del año 2021 pues el cambio de nombre de Facebook a Meta, ¿no? En cierta manera se apropió del concepto del metaverso cambiando directamente el nombre de su matriz, ¿no? Y ahí fue cuando empezó a sonar, cuando empezó a ser trending topic y todo el mundo hablaba de metaverso, todo el mundo quería de alguna manera meterse y sacar tajada del metaverso, ¿no? Cuando Facebook hizo este anuncio y esta apuesta tan importante por lo que sería el Internet al que vamos a ir, ¿no? Pues estamos hablando de metaverso, por darle otra definición, sería como el Internet más inmersivo, ¿no? Hasta ahora, si estamos en un e-commerce, digamos que veríamos una tienda desde el escaparate, en el metaverso nos podemos meter directamente en la tienda, ¿no? Interactuar con los productos, con la persona que nos vende, ¿no? Casi como en el mundo físico, ¿no? Por eso decimos que es un mundo paralelo y virtual. Y aquí sí que tenemos algunos de los casos de plataformas, ¿no? Que se podrían asemejar un poquito más a lo que sería el metaverso. No sé si conoceréis algunas, aquí hay algunas de las más famosas, de Sandbox, que veis que tiene una estética más poligonal, parece más un videojuego. Bueno, pues también vemos que las distintas plataformas están como verticalizadas, ¿no? Se están especializando. Decentraland, como su propio nombre indica, pues descentralizado, aunque hay ciertas opiniones sobre eso, ¿no? Spatial, que es un entorno en el que se pueden generar entornos en 3 dimensiones de manera relativamente fácil para hacer exposiciones, para hacer salas de congresos, etcétera. Y Horizon World, que es el metaverso que ha creado Facebook, ¿no? Por el que ha apostado Facebook tantísimo, ¿no? Y ahora parece como que ha dejado de pisar tanto el acelerador, principalmente porque, y lo veréis, pues estas estéticas que tenemos y la tecnología, parece que hemos vuelto 20 años atrás, pero toda la interactividad entre los usuarios, eso necesita unos recursos y una conectividad muy potente. Y eso es algo en el que no estamos en este punto. Estamos en un momento muy incipiente. Volvemos otra vez a esa web de los años 90, ¿no? En el que era casi texto, imágenes, muy poquitas imágenes, y ahora estamos viendo vídeos en streaming, pues estamos en ese punto, ¿no? En los años 90. Por eso estamos con una estética como parece anticuada. Y aquí también he puesto Utopion porque es el caso concreto en el que vamos a hablar. Es un metaverso español con el que tenemos contacto, lógicamente. Nosotros somos partners aquí de Utopion, el partner social, y tener colaboraciones con metaversos también genera que puedas saber de primera mano qué cosas se pueden hacer, qué cosas están por venir y proponerles cosas, ¿no? Nosotros siempre decimos que para las entidades sociales es interesante empezar a hacer pruebas ahora y no esperar a que ya esté rodado, ¿vale? Y eso lo vamos a ver ahora muy claramente con la curva de innovación, que probablemente la habéis visto en muchas ocasiones también, ¿no? Tenemos esa parte de innovadores y esos early adopters son gente, son beta testers, incluso alfa testers, ¿no? Gente que sabe que le gusta la tecnología, que prueba cosas nuevas desde el principio, que puede entender los fallos que nos den las distintas plataformas y son gente pues que está probando, ¿no? Digamos. Ahí hay un abismo, ese abismo en el que hay tecnologías que no lo superan. No sabemos si el metaverso en realidad lo va a superar. Parece que sí, porque ese Internet más inmersivo
tiene sentido. No sabemos si como lo está proponiendo Apple en las últimas semanas o algo más virtualizado y no tan con realidad aumentada, ¿no? Digamos. En este abismo se han quedado otras tecnologías que todos conoceremos también, como el minidisc o como el Blu-ray en su momento, ¿no? Que sonaba muchísimo y al final pues se cayó por el abismo. Una vez superado ese abismo es cuando lo empieza a adoptar la mayoría de la gente y luego empieza a descender, ¿no? Cuando entran otras tecnologías y otros avances, ya empieza la curva a caer, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que en la parte en la que nos encontramos ahora, hacer pruebas piloto, ver qué es lo que funciona, porque si das con la tecla, son proyectos, son campañas que realmente el retorno es inmenso, ¿no? Si algo llama la atención, es bueno y la gente le sorprende, el retorno es increíble. Cuando ya hay mucha gente metida, es cuando es más difícil diferenciarnos, ¿no? Entonces, animo a que probemos, lógicamente esto es innovación, no podemos meter todos los huevos en esta cesta, pero sí que vayamos haciendo distintos pilotos, ¿no? Distintos proyectos. Y esto va totalmente, digamos que inversamente proporcional, ¿no? A ese hype que se genera en un primer momento, se generó con el metaverso, con los NFTs, con blockchain, ahora estamos en el momento de la inteligencia artificial, ¿no? Esa expectación baja la curva y luego ya, pues, si supera el abismo, pues poco a poco se va adaptando para ser, pues plataformas maduras y de nuestro día a día, ¿no? Y bueno, ya llegamos al punto en el que os voy a explicar el caso que nosotros hicimos aquí, pionero en España. No se había hecho nada, ninguna organización social había hecho ningún proyecto en Web 3.0, con lo que viene a ser NFTs y metaverso, ¿no? Y surgió un momento, lógicamente dramático y que no queríamos, que era el conflicto de Ucrania, ¿no? Y veíamos que había que intentar nuevas iniciativas de fundraising digital, ¿no? Innovadoras. O sea, lógicamente las organizaciones, luego lo veremos, ya estaban haciendo sus campañas offline, ya estaban haciendo sus campañas digitales, sus crowdfunding, sus distintas cosas, ¿no? Pero esto era una nueva forma de conseguir recursos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué innovar? Vimos que había una emergencia, había que tomar las decisiones rápidamente, que esto requería de colaboración, no podíamos cada ONG trabajar en una dirección, teníamos que juntarnos, aliarnos. Y además, en la Web3, blockchain, criptomonedas, metaverso, es algo que es un riesgo que individualmente las ONGs no querían correr, ¿no? Entonces, colaborar, unirse varias ONGs, lo que hacía era diluir este riesgo, ¿no? Y que fueran todas y sumar más. Un nuevo público, ya se estaban realizando otras campañas, como decía, pero en España el donante, la edad media del donante es bastante alta. Entonces, lo que queríamos llegar es a un público mucho más joven, mucho más tecnológico, más innovador, ¿no? Ese público al que es muy difícil normalmente llegar para las entidades sociales. Y luego llamar la atención, crear algo distinto en un canal emergente. Lógicamente, se están haciendo cosas en muchos canales, en distintos canales, pero esto es una llamada de atención importante y lo vais a ver después. Entonces, lo que hicimos fue unir tres cosas que son muy potentes, ¿no? A la hora de recaudar fondos. Una es el metaverso, que era trending topic, otra la solidaridad, que era necesaria en este momento de conflicto tan urgente y que a nosotros desde España, Europa, nos tocaba tan de cerca, ¿no? Y arte. El arte, que es una manera muy común a la hora de recaudar fondos, ¿no? Entonces, lo que hicimos inicialmente fue crear una colección de NFTs, de Non-Fungible Tokens, son obras de arte. Unimos a 9 de las ONGs más potentes de nuestro país, Aldeas Infantiles, Amnistía Internacional, bueno, muchas de ellas internacionales, Ayuda en Acción, World Vision, Oxfam Intermón, las pusimos de acuerdo, cosa que los que trabajáis y las que trabajáis en organizaciones sabéis que es un reto poner de acuerdo en apenas 15 días a 9 organizaciones con toda la burocracia que lleva cada una, con todas sus peculiaridades, con todas las cosas que
con todos los matices que tiene cada una, con todos los interlocutores, los decision makers, ¿no? Pues bueno, vieron esto como una oportunidad porque aunábamos innovación, querían probar, aunábamos esa emergencia del conflicto y aunábamos pues llegar a ese público joven al que no llega, ¿no? Y las obras las realizó Javier Mariscal, para los que no lo conozcáis, fue el que diseñó la mascota de Barcelona 92, un artista muy reconocido en España, y lógicamente toda la ayuda era para el conflicto de Ucrania, ¿vale? Íntegra, absolutamente. Estas son las piezas, lo que se hicieron fueron de 3 de ellas 333 unidades y de una de ellas, digamos la joya de la corona, una única unidad exclusiva, ¿vale? Entonces esto es como hacer, como pintar 4 cuadros, pero hacer de 3 de ellos 333 copias, lógicamente firmadas por el artista y originales, ¿no? Y valiosas. Y esto tenía que tener un evento que lo acompañase, un evento potente que acompañase de esta campaña, ¿no? Y lo que dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cena solidaria en el metaverso, ¿no? Que es también algo que se hace mucho en el mundo offline, trasladarlo al mundo online. Ahora veremos cómo se llevó, porque lógicamente los avatars no comieron, sino que cada uno comíamos en nuestra casa. Aquí se unió Antonio Resines, que es la persona de la derecha, también de manera totalmente altruista, es uno de los actores más famosos de España, es un cómico y se unió a la causa y se generaron ciertos vídeos en los que se le explicaba lo que era el metaverso, siempre con un aspecto un poco cómico, y él invitaba a la gente a que vinieran a la cena solidaria, ¿no? Se generó muchísimo ruido, tuvimos presencia en más de 134 medios, de los que tenemos constancia, entre ellos Forbes, CNN en español, con más de 100 millones de impactos en total entre todos los medios, y Exterior Plus también colaboró. Exterior Plus es el que tiene estos MUPIs, estas vallas publicitarias en las que están en todos los centros comerciales y en los aeropuertos de España. O sea, imaginaos la cantidad de gente que lo vio entre prensa. O sea, lo que hicimos fue muchísimo ruido, porque era muy noticiable, porque era una emergencia, lógicamente todo el mundo quería apoyar, pero campañas había muchísimas, pero llamó muchísimo la atención por el hecho de ser en el metaverso, ¿no? Algo que no se hacía y que generó muchísimo ruido, ¿no? No era una campaña al uso, ¿no? De las que tantas teníamos y que, lógicamente, cada ONG estaba moviendo por su lado, ¿no? Aquí vemos un poquito lo que sería, y ya con esto quiero terminar, pues el evento en sí, duró 2 horas el evento, hubo más de 250 asistentes, no quisimos, hubo limitación de entradas, lógicamente, porque esto, como digo, requiere de mucha infraestructura, mucha potencia de ancho de banda y si no explotaba, digamos. Y bueno, se generaron más de 5.000 interacciones entre comentarios, había un vídeo, se podían comprar los NFTs, había una escultura que se generó en el centro de la sala y la gente interactuaba como si fuera en su casa, ¿no? Y lo que es la cena, digamos, se propuso, en la pantalla salía cómo se hacía una receta ucraniana y cada uno en su casa, ya en la vida real, generaba esa receta, ¿no? Mientras interactuaba con el resto de avatars. Muy rápidamente, animaros a que exploréis eventos sociales, conciertos solidarios, mercadillos benéficos, ferias, congresos, incluso el face to face, porque hay avatares, podemos ir y hablar con la gente para comentarles el propósito y el impacto que genera nuestra organización para que hagan donaciones. Y ya por último, lógicamente, esto parte de formar a las organizaciones sociales para ver las posibilidades que hay a día de hoy y las posibilidades que habrá al futuro. Aquí la creatividad no tiene límites. Generemos un metaverso de impacto, un metaverso social desde el principio. Esto lo repito siempre y quiero hacer mucho énfasis, porque si nos metemos dentro de 5 años, de 10 años, cuando le hayan dado forma otras personas, será muchísimo más difícil llevarlo a nuestro terreno y generar un impacto positivo. Nada más, yo soy Álvaro Ita, como os decía, podéis buscarme en LinkedIn. Me hubiera gustado hablar mucho más sobre ello, pero encantadísimo de ampliar la información a quien lo necesite. Muchísimas gracias por este espacio y espero que os animéis a hacer diferentes acciones en el metaverso porque tiene muchísimas posibilidades. Un abrazo a todos y a todas.